Un saludo para todos, les habla David Villán nuevamente desde AdCap Colombia, invitándolos a que compartamos este video de perspectivas para los mercados accionarios para la primera semana de septiembre. En este caso estamos hablando de lo que fue el 5 al 10 de septiembre, una semana en donde el foco estuvo puesto sobre el día viernes, dato de empleo, muy atento al mercado de cuál iba a ser la cifra, teniendo en cuenta que este dato iba a mover mercado, iba a mover expectativas de incremento de las tasas, de posibilidades de incremento de la tasa de la Fed, y donde cifras anteriores nos habían mostrado unos datos bastante relevantes. Básicamente, el dato estuvo por debajo de las expectativas, 151.000 empleos fue el dato de creación, con lo cual pues estuvo por debajo del promedio en el año, que venía siendo de 160.000, y donde la tasa de desempleo se mantuvo en línea en el 4.9, pero se presentó una caída en el promedio salarial sobre 2.4%, y donde en términos generales pues la Fed no tendría tantos argumentos desde este punto de vista todavía para tomar medidas. Básicamente lo que estamos viendo entonces es probabilidades de que en septiembre, bajo la reunión que se realizará dentro de 2 semanas, la Fed no suba la tasa, su tasa de referencia. Para el mes de noviembre, dada la proximidad y la cercanía a las elecciones, tampoco esperamos que haya ningún movimiento sobre la tasa, y en diciembre cada vez las probabilidades se incrementan más, estando por encima del 60% esas probabilidades. Entonces, el mercado ha visto un poco de color con esto de dato de empleo, y pues creemos que hay que estar atento a cifras de inflación, a cifras de crecimiento que le puedan dar todavía más argumentos, pero en principio diciembre podría ser la fecha que podríamos tener como referencia de incremento. Esto nos podría dar un poco de espacio todavía, un poco de volatilidad que podría seguir se generando en medio de los mercados accionarios, volatilidad también generada por la proximidad a grandes reuniones en el mes de septiembre. Sabemos que esta semana que empieza tenemos reunión del Banco Central Europeo, en 2 semanas la reunión de la Fed, y en 3 semanas la reunión de la OPEP. Bastante volatilidad se espera para el mes de septiembre, una volatilidad que suelen aprovechar los inversionistas para poder buscar oportunidades. En medio de las elecciones presidenciales también podrían haber, en Estados Unidos podría haber volatilidad, así que creemos que nos espera todavía un final de año en los meses que quedan todavía con volatilidad y con posibilidades para tomar oportunidades de inversión en los mercados de acciones. Puntualmente en esta semana entonces el Standard & Poor's generó un incremento del 0.50%, el Dow Jones 0.52%, un mercado accionario que viene generando un rally importante, que aunque las variaciones en las últimas semanas han sido menores que en anteriores, se ha mantenido en la parte alcista, y eso nos da una idea de que todavía el mercado no ha cambiado su perspectiva hacia correcciones, sino a mantener los niveles y la perspectiva alcista con la que ha venido haciendo el recorrido durante las últimas semanas, y de hecho durante el recorrido del año. Mercado accionario en Colombia, un movimiento importante, 1.53%, volúmenes que se destacan, acciones que están llegando a sus precios objetivos, niveles que estamos viendo más para liquidar que para entrar a comprar. Hay unas compras que estamos viendo más tácticas y más en ciertos emisores, pero grandes emisores han generado unos movimientos importantes que nos dan una idea de liquidar en ciertas posiciones. Mercado de Chile decreciendo el 0.06%, por el lado de Brasil, alta volatilidad, 3.29% el crecimiento semanal, básicamente el tema de la confirmación de la destitución de Dilma y la posesión y la confirmación de este nuevo presidente, este nuevo mandato, que iría hasta 2018 con retos grandes en términos económicos, bajo un país que en este momento mantuvo en la semana la tasa de referencia y que todavía tiene unos retos importantes, pero que su mercado accionario ha venido generando un rally alcista, como ya lo hemos notado en varias semanas anteriores.
Mercado de Europa creciendo, el DAX crece 0.91, en Reino Unido 1.14 el FTSE, el IBEX en España 2.88 su movimiento semanal. La parte de correcciones estuvo por el lado de Japón, de China con un pequeño retroceso del menos 0.10, mientras que Japón creció el 3.45. Entonces, en términos generales, unos mercados accionarios que en la semana, a pesar de los datos y la incertidumbre que hubo, que se presentó, siguió generando crecimiento y siguió generando movimientos alcistas en varios de los activos y los equity a nivel internacional. Por el lado de los principales activos, relevante mencionar que el petróleo decreció 7.2%, una corrección bastante importante que nos lleva a niveles cerca de los $44 en el WTI, y donde básicamente el mercado vio como los inventarios semanales de petróleo evidenciaron una acumulación por encima de lo esperado, y con lo cual se volvió a ver expectativas de que bajo estas acumulaciones y bajo esta niveles de inventarios se observa una sobreabundancia en el mismo y generó correcciones frente a que en la semana no se generaron noticias y eventos relevantes del todo frente a la reunión que se realizará a finales del mes de septiembre. De todas formas, estas correcciones hay que unirlas a lo que puedan seguir generando en especulación y en rumores frente a este final de mes en la reunión, con lo cual no descartamos un nuevo movimiento de rebote en el petróleo. El índice de dólar subiendo el 0.3%, euro retrocediendo el menos 0.4%, los mercados emergentes crecen 1.7%. Conocimos dato de cómo en agosto se evidenció ingreso de capitales, ingreso de flujos a los mercados emergentes, lo cual está haciendo o está generando que los mismos tengan todavía movimientos alcistas. Brasil, Colombia, igualmente no solamente los mercados de equity, sino también las monedas que se han venido fortaleciendo y que han venido generando una apreciación frente al dólar. Entonces, mercados emergentes siguen creciendo, tendencia alcista y un movimiento semanal de 1.7%. El oro creciendo el 0.5% y los tesoros como activo refugio, estos dos también haciendo un movimiento del más 0.1%. Entonces, esta semana muy atentos a la reunión del Banco Central Europeo y dentro de, ya para la fecha, dentro de 2 semanas, tendremos la reunión de la FED, básicamente sobre la fecha de sobre el 21 y 22 de septiembre. Entonces, sobre el 21 y 22 tendremos este dato, y la siguiente semana la reunión de la OPEP. A nivel el segundo tema que tenemos es la renta variable de Estados Unidos, y como vemos en la gráfica, pues, esta semana la renta variable de Estados Unidos cerró sobre 2.179 puntos, un movimiento más de lateralidad y de guardar la proporción de tendencia alcista en la que ha venido manteniéndose el índice. Nuestro target y nuestro objetivo 2016 lo mantenemos, 2.248 puntos. Tenemos todavía un espacio de valor. No descartamos que este mes, asociado a las volatilidades y a los eventos, puedan haber correcciones, pero es importante tener la visión de mediano plazo, que es todavía un movimiento que podría continuar al alza hacia los niveles que estamos notando en la gráfica, sobre los 2.248 puntos. Cuando vemos el mercado en Colombia, entonces vemos igualmente una cuarta semana importante de movimiento alcista. Teníamos como referencia lo que había hecho el índice sobre el mes de mayo, con un nivel de 1.380 puntos, y ya esta semana el cierre fue sobre 1.394 puntos. Habíamos establecido un target hace varias semanas sobre 1.398 puntos, y precisamente ese es el movimiento que ha venido realizando el índice. Entonces hemos llegado a los niveles en donde les habíamos indicado que estimábamos iba a moverse el mercado accionario. Ahora hemos hecho una nueva actualización de nuestros precios objetivo en acciones y vemos un pequeño movimiento sobre
ahora sobre 1.408 puntos, es nuestro target, con lo cual estamos viendo poco espacio de valor y más niveles importantes para liquidar, buscar correcciones y volver a encontrar oportunidades en activos. Entonces, esto es nuestro view a nivel de objetivo en el Colcap. Ahora, cuando vemos el comportamiento semanal que hace el mercado y que ya mencionábamos que había crecido el 1.53%, pues vemos que en el mes ha crecido el 6.98%, el mismo, un movimiento relevante, importante, sobre todo después de la lateralidad que veníamos de casi 9-10 semanas de bastante lateralidad sobre los 1.300 puntos. Dentro de ello nos parece importante destacar el movimiento que hace Bancolombia. Bancolombia en la semana creció el 4.3% y en el mes viene creciendo el 14.5%. Precisamente escuchábamos y veíamos un poco comentarios durante la semana frente a los resultados positivos y mejores que lo que fueron los de otros bancos como Davivienda y Aval, en donde se vio un mejor crecimiento y donde ese mismo se ve reflejado en algunas valoraciones que hicieron algunas comisionistas o algunas bancas de inversión que también le dieron un poco de contexto alcista a esta acción, superando niveles por encima de las expectativas que inclusive teníamos de precio en acción. Entonces hemos visto un movimiento relevante sobre Bancolombia, igualmente destacar los volúmenes que están casi al doble de lo que ha venido transando en el promedio del año. También se destaca la acción de Cemex en la semana, un movimiento como lo esperábamos, es una de nuestras acciones que hemos ido recomendando, 3.6 el movimiento semanal. Banco de Bogotá, una acción en la que no esperábamos un movimiento tan fuerte y donde ha estado más bien sobre niveles laterales, un movimiento semanal sobre el 3.3%. Éxito después de resultados que el mercado asumió un poco más positivos, que vimos un poco más de detalle y de color, que a pesar de los retrocesos en Brasil, los cuales ya el mercado sabía que iban a pasar porque ya la corporación de Brasil había hecho su reporte de resultados hacía semanas anteriores, pues lo que se vio es que en Colombia el crecimiento estuvo y se vio un poco más consistente el crecimiento en Colombia, con lo cual también las expectativas sobre todo de la compañía de ver cómo la inversión y la estrategia empresarial es más de largo plazo, pues precisamente también hemos visto ello generado en la acción con mejores volúmenes, con un movimiento alcista en la acción, después de estar cerca a los 13.800, 13.500, ahora la vemos sobre 14.500 y vemos un movimiento que era lo que también esperábamos en términos de los precios objetivos que estamos trazando para esta acción. Grupo Argos, Semargos, también de destacar estas dos acciones, y Avianca también, que no frena su movimiento alcista a pesar de la volatilidad y las correcciones que en ciertos momentos tiene, pero que en términos generales mantiene ese movimiento alcista. Correcciones obviamente por el lado del lado del petróleo, con Canacol con el 2.5%, la Bolsa de Valores con el 3%, Corficol 1.4%. Nos parece relevante hablar de Corficol y mencionar que si bien en la semana definió su nuevo proyecto de distribución de utilidades y de dividendos, que nos da una tasa de dividendo anual del 6.57%, lo cual es mejor que lo que venía teniendo en el corte anterior. Pues también por otro lado lo que vimos es un informe del Deutsche Bank y de ciertos comisionistas y bancos de inversión que tienen acceso a este tipo de servicios, donde se está estimando que para el próximo 16 de septiembre esta acción podría o saldría del índice, de este índice internacional, del índice del FTSE. Entonces, esa salida generaría un flujo vendedor importante, relevante, un flujo que se estima en cerca de 20 a 25 días de trading diarios, con lo cual la acción que había empezado un movimiento alcista, pues hizo correcciones, correcciones que esperamos puedan o que continúen en las próximas 2 semanas y que nos den un nivel de entrada para buscar posibilidad de recibir dividendos, los cuales serán pagados en acciones en una sola cuota en el 10 de octubre y los siguientes pagos serán en efectivo cada 20 de cada mes a partir del 20 de octubre. Entonces, movimiento de corrección para Corfi, normal por la noticia generada
y esperando un poco más de corrección para buscar niveles de entrada, es nuestra sugerencia. Bien, aquí les dejamos para su consulta, para mirar con más detalle que lo revisen en el movimiento semanal de las principales acciones, perdón, el mensual, en donde se destaca la acción de Bancolombia preferencial como la que más ha subido y la única que ha generado de disminución en el mes es Corfi Colombiana precisamente y solo con el 0.21%. Así que vemos un mercado que en el mes claramente nos muestra una foto bastante alcista y bastante positiva, después de que también han acabado ya los resultados corporativos, solo nos queda Banco Bogotá por reportar, así que el view definitivamente fue mejor de lo esperado y un trimestre que mostró un crecimiento corporativo que esperamos se consolide con un tercer trimestre en donde también estaremos muy atentos a qué color nos empiezan a dar los próximos resultados a nivel corporativo para también fortalecer las expectativas que tenemos sobre cada una de las acciones. Bien, esta semana entonces tenemos el martes es para Isagen relevante mencionar que es el último día de plazo que tienen los accionistas para participar y enviar su documento a las comisionistas para participar en la última OPA de Isagen. Entonces, este martes vence el plazo y 5 días después ya vendrá el proceso de liquidación como tal y hacer efectivo esta OPA para los accionistas. El día viernes, fecha ex dividendo de la parte anterior que tiene Corfi, 67.2 pesos por acción, y de Nutresa, fecha ex dividendo de 41.5 pesos por acción para el viernes, fecha ex dividendo Corficol y Nutresa. Queremos compartirle ahora, ya para ir terminando y entramos al último tema, el tema de la semana, en donde queremos compartirles un trabajo que hicimos referente a una estructuración de portafolios, teniendo en cuenta, número uno, nuestro potencial de valorización y nuestros precios objetivos de cada una de las acciones. Como vemos, estamos viendo valor en ETB, en Éxito, en Canacol, en Avianca, en Celsia, en Sura, en Ecopetrol, en Cemex. Básicamente ahí se concentran nuestras acciones, digamos, donde podríamos encontrar, a pesar de los precios de hoy, todavía valor y sobre todo desde un punto de vista estructural y de mediano plazo, mientras que por el lado de abajo ya lo que es Aval, Bancolombia, Bogotá, Da Vivienda, vemos con no muy alto potencial de valorización. Teniendo esto en cuenta, entonces, nuestra estructuración de portafolio se compone de una parte en acciones, una parte en renta fija y una parte en nuestro fondo AdCap Global, que es un fondo que básicamente invierte en activos en Estados Unidos, pero la inversión puede hacerse en pesos y con el beneficio de que tiene una cobertura de tasa de cambio de manera activa. Así que podemos aprovechar bajo esta inversión tanto movimientos alcistas a través de ETF que tiene compuesto este portafolio, que actúa en posiciones de compra en largos, como también posiciones de compra en cortos sobre retrocesos. Así que es muy interesante por esa componente y por la componente de la cobertura sobre la tasa de cambio de manera activa, teniendo en cuenta que son activos en los cuales estamos invirtiendo en dólares, pero que nuestra cobertura sobre tasa de cambio y ese tipo de gestión nos permite que la inversión se haga en pesos. Obviamente todos los detalles que quieran, si alguno no tiene el detalle suficiente sobre este fondo AdCap Global y lo quiere conocer, pues muy interesante para nosotros poder compartirles un poco más de lo que hace y de cualquiera de los temas que en general tratamos en este tipo de presentaciones. Entonces, en resumen, la parte de renta fija, nuestra recomendación es invertir con un horizonte a un año 50% en títulos indexados sobre tasa fija, buscando una rentabilidad sobre un año en este caso y sobre títulos indexados a la inflación también es nuestra recomendación. Entonces, con este horizonte vemos entonces nuestra sugerencia es que la parte de renta fija como tal sea 50-50 entre tasa fija y inflación para buscar una rentabilidad promedio estimada a un año del 9%. Obviamente, como les decimos, mayores detalles sobre este tema, con todo gusto nos pueden contactar y ampliamos todos los detalles.
Ahora, sobre el fondo AdCap Global, que invierte en estos ETF afuera en Estados Unidos y con cobertura de tasa de cambio, nuestra estimación de rentabilidad en el próximo año es el 14%. Entonces, aquí va esta otra parte de nuestra composición del portafolio y la parte de acciones, de las cuales estamos sugiriendo las que vemos en la presentación, donde tenemos un componente de rentabilidad por precio objetivo, valor no al precio en que estamos hoy, sino a un nivel clave que consideramos de compra para cada una de estas acciones versus el precio objetivo que estaríamos buscando a mediano plazo e incluyendo también, por otro lado, la rentabilidad respectiva de los dividendos que tiene cada una de esas acciones. Esta composición nos da la columna que tenemos al final a la derecha, que tenemos como rentabilidad total y que nos dice que para Corficol esta sería del 11.7, para Grupo Sura del 8.1 y abajo para el Celsia del 10.2. Entonces, este componente como tal de acciones tendría dentro de esta estimación una rentabilidad anual incluidos los dividendos del 11.7%. Entonces, en conclusión, si para este portafolio agresivo, teniendo en cuenta que estamos asignando solo 30% en renta fija y 70% en renta variable entre acciones locales, 50% y 20% el fondo global, entonces diríamos que es un portafolio con un perfil agresivo, para lo cual la rentabilidad que estaríamos buscando a un año sería del 11.3% en total. 11.7 compuesto por acciones, 9% por renta fija y 14% por la parte del fondo global en términos de rentabilidad total, que nos daría el 11.3. Y finalmente este mismo escenario, pero una composición diferente, asignando 50% a renta fija, 30% a acciones locales y 20% al fondo AdCap Global. Diríamos que la rentabilidad total de este portafolio, buscando en términos de un año esa rentabilidad, diríamos que sería del 10.8%. Así que 11.3 por un lado, 10.8 por otro lado, y sería la sugerencia que les estamos planteando desde este punto de vista en esta presentación. Bueno, estamos entonces de esta manera terminando. Muchas gracias a todos. Como saben, este es nuestro equipo de trabajo. Cualquier consulta, inquietud, sugerencia, súper atentos estaríamos para responder a cualquier comentario. Están nuestros teléfonos, nuestros correos y será un gusto para nosotros poder compartir cualquier idea o cualquier comentario que nos hagan. Muchas gracias a todos y un feliz inicio de semana.